La Biblia dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Estoy en el 46. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo, dice la Biblia, a Egipto. Vámonos al 47, el segundo capítulo, versículo 1. Dice: vino José y lo hizo saber a Faraón, y le dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 hermanos y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron: Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En la mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón, dice la Biblia. Ahí dejamos la lectura porque es una historia muy fascinante, muy linda, muy bella, que me llevaría un poquito de tiempo. Hoy solamente se la voy a redactar en pocas palabras. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, te bendecimos porque tú eres soberano, tú eres Dios y no hay nadie como tú. Tú eres digno, Señor, tú eres soberano, tú eres precioso. Hoy venimos a bendecirte y a darte a ti, Señor, toda la gloria, porque tuya es, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien está aquí en este día? Que el Señor le bendiga. Tome su lugar, por favor, tenga la amabilidad. Bueno, esta historia es muy fascinante. No termina en el capítulo 47, sino que se extiende hasta el 50. Y es fascinante pensar cómo Dios trabajó con este hombre llamado Jacob. Y usted conoce, y si usted ha estado aquí con nosotros y siguió la secuencia
y que hemos estado hablando así salteadamente los capítulos, estos últimos, desde la vida de Jacob, usted se ha dado cuenta que Jacob no la tuvo nada fácil. Jacob no tuvo el camino color de rosa. Jacob, de una manera, fue una vida de dolor, de sufrimiento, de llanto, de angustia, de quebranto, sencillamente por haber determinado y tomado una mala decisión en la vida. Y usted sabe cuál es, ¿verdad que sí? Amén. Y la decisión que él tomó es haber engañado a su hermano y a su padre. Ahí está la base. Pero la bendición le quedó a él. Y eso es lo que buscamos nosotros, la bendición de Dios. Y él buscó la bendición de Dios. Él se aferró a la bendición de Dios. Incluso hay un versículo en la Biblia que dice que él peleó con Dios y ganó, dice la Biblia. Quiere decir que de una manera la historia quiere presentar a Jacob como una persona que se aferró a lo que él quiso y quería en la vida. Y eso es bueno, claro que sí. Eso es bueno cuando nosotros deseamos avanzar en la vida de cualquier índole y de cualquier forma. El poder ser mejores trabajadores en la compañía, el tener un mejor futuro, el poder ahorrar para que cuando lleguemos a nuestra vejez, hermano, no podamos dar lástima a nadie, ni mucho menos pedirle a nadie, sino que nosotros de lo que hemos acumulado y de lo que hemos trabajado podamos gozar los últimos años de nuestra vida. Que yo pienso que esa es una parte sabia. Y aunque muchas de las veces no tenemos tal vez, ¿verdad?, los beneficios, pero yo pienso que aunque no tengamos los beneficios, nosotros podemos realizarlos con la ayuda de Dios y poder terminar nuestros años felices en esta tierra. Ahora, es interesante pensar en esta historia de la Biblia, porque esta historia de la Biblia nos enseña de una manera tal vez la historia muy trágica y muy difícil, pero el final es maravilloso. Eso que nos quiere decir de que siempre Dios tendrá un final de éxito y de bendición para los hijos de Él. Así que no importa cuál sea o cuál pueda ser o haya sido el caminar nuestro en esta vida, recordar que si nosotros permanecemos, luchamos y seguimos en este camino sagrado y santo, recuérdense que Dios cuidará de nosotros, porque fiel es, dice la Biblia, el que nos ha llamado. Entonces es fascinante entender que Jacob, hermanos, tiene una situación bien difícil, y una de las pruebas grandes que él pasó en la vida fue el haber perdido a uno de sus hijos. ¿Y ese fue quién? José. Amén. José fue uno de los hijos que con la mujer que amó mucho y que tuvo solamente 2 hijos. ¿Quién fue esa mujer? A ver, dígalo fuerte, porque yo hoy vengo malo a los oídos. Raquel. Amén, gracias. Con Raquel tuvo solamente 2 hijos. Uno de ellos fue José, y el otro, ¿quién fue? Benjamín. Solamente 2 hijos tuvo. Con la mujer que amó, con la que trabajó, ¿cuántos años? 14 años para poder tenerla. 7 primero y le dieron gato por liebre, y a los otros 7 fue que agarró la que quería. Así que trabajó 14 largos años. Bueno, así lo contamos, pero como estaba enamorado, no sintió los 14 años, porque el que está enamorado le pasan los días como agua, pero cuando ya el amor se va, los días parecen años. Y hay un problema ahí, ¿verdad que sí? Porque cuando el amor se va la felicidad, se va el respeto, se va el cariño, se va eso que nos unió, y ahí hay peligro cuando ya no hay amor. Pero Jacob demostró algo, y fue amor, y lo demostró hasta la muerte cuando nació Benjamín, porque cuando nació Benjamín ella murió y la tuvo que enterrar
en su peregrinaje, porque él habla de un peregrinaje. Eso quiere decir que él no tenía un lugar propio y estable. Ellos fueron peregrinos en la tierra. Entonces, en su peregrinaje muere una de ellas y la otra muere y la entierra en Mamre, donde fue enterrado Abraham, Sarai, y donde fue enterrado Isaac y también su esposa Rebeca. Y ahí enterró a una de sus esposas, que fue Lea. Entonces, esto es fascinante. La historia de la Biblia nos enseña cómo Jacob tiene esta vida que probablemente nos podamos algunos de nosotros asemejar en algo en la vida de él. Pero es fascinante entender que cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, cómo la Biblia nos enseña este pasaje fascinante. El domingo pasado hablábamos del capítulo 41. En el capítulo 42 entendemos algo que la Biblia dice en el capítulo 42, donde la Biblia dice: y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Eso indica de que la necesidad del alimento había escaseado. No había forma de sembrar ni de cultivar. Había exageradamente, la Biblia así lo pone, hambre en la tierra. Y uno de los lugares que afectó grande fue en Canaán, donde ellos vivían. Pero entendamos aquí el capítulo 41, solamente para refrescar la historia. Es que en el capítulo 41 es donde José llega a la presencia de Faraón, porque alguien le comentó, y ese fue el copero, de que allá en la cárcel había alguien que interpretaba sueños. ¿Se recuerda la historia? Y entonces mandan a llamar porque Faraón había tenido ¿cuántos sueños? ¿Cuántos sueños? 2. Y los 2 eran iguales. Entonces, pero se turbó. No entendieron ni los magos, los astrólogos, ni los adivinos, porque era un mensaje de Dios. Cuando es un mensaje de Dios y Dios no se lo revela a nadie, que solamente a sus siervos y a quien Él quiere revelarlo. Si es que se lo va a revelar a un inconverso, a un pagano, ¿es para qué? Para destrucción de sí mismo, pero no para bendición. Porque recuérdese que los dos, y voy a traer a memoria lo que hablé el viernes, se recuerda del sueño que tuvieron los guardias en el campamento de los madianitas, que uno tuvo sueño y el otro se lo interpretó, pero fue para destrucción de ellos, no fue para bendición. El que se iba a llevar la bendición era ¿quién? Gedeón. En este caso, aquí hay algo interesante, porque cuando nosotros vemos que Faraón tiene un sueño, 2 sueños, y era igual, el mismo, entonces mandan a traer al que puede interpretar sueños. Y cuando llega José a la presencia de Faraón y le interpreta el sueño, que ya hemos hablado de este punto, entonces él le dice, sin buscar un beneficio propio, porque ya vemos que era un hombre maduro, un hombre ya con capacidad de entender la vida, ya no buscando como joven tal vez sus inquietudes y todas esas cosas. La vida y la cárcel le había enseñado a ser una persona humilde, sumiso y obediente. Entonces él le dice: búscate a alguien, le dice al faraón, para que pueda gobernar y hacer esto y esto y esto y esto. Y la conclusión es que el faraón le dice: pero ¿a quién más? Sino a ti. Y ahí es donde José viene a ser el segundo del mando después de Faraón. Y esa historia es fascinante porque cuando nosotros vemos ya en el capítulo 42, es que ya hay una hambre, ya hay una sequía. Pero antes de eso, José comienza a recolectar todos los granos y a recolectar toda semilla y a llenar graneros y a edificar graneros para poder sobrevivir 7 largos años en su tiempo. Pero no solamente pensó en Egipto, sino pensó en todas las naciones que habían alrededor, porque la Biblia dice que alimentó gente aparte de Egipto. Quiere decir que la mentalidad de este joven fue extraordinariamente maravillosa, porque Dios lo dotó, lo capacitó para una función y un milagro que estaba sucediendo
en ese entonces. Y entonces vemos que la Biblia nos enseña en el capítulo 42 de que Jacob manda a sus hijos a comprar a Egipto pan, porque estaban muriéndose, la Biblia dice, de hambre. Entonces la Biblia nos enseña que en el versículo 3 del capítulo 42 dice el 3: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Es decir, que no tuvo confianza en mandar al menor, hermano menor de José, de hijo de Raquel, porque ya conocía a los tremendos y malvados hermanos que sabía que le podían hacer daño como le hicieron a José. Es decir, que el padre no tuvo confianza en esos tremendos hermanos. El 5 dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, dice la Biblia, que era ya el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, dice la Biblia, rostro a tierra. Versículo 7, escuche. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos, dice la Biblia, que no le conocieron, porque ya José había crecido, ya sus rasgos y su forma de vestir eran totalmente diferentes. Pienso que se parecía más a un egipcio que a un hebreo. Entonces vemos que este hombre había llegado a la cima, había llegado a donde Dios en realidad quería, aunque su corazón de él nunca se imaginó, ni pensó, ni pasó por la mente de él. Incluso cuando tuvo los sueños que él tuvo en su casa cuando era jovencito, de que se le iban a inclinar sus hermanos, su padre y su madre, por lo cual llegó el odio, llegó el rencor, llegó la envidia. Y esa fue la razón que lo quisieron matar. Pero aquí estamos viendo un sueño cumplido, estamos viendo un sueño realizado, un sueño que, aunque él no lo entendió, pero es un sueño que vino a cumplirse en la vida de José. Y volvemos a decir y a marcar que hay sueños, hermanos, que son de Dios. Sí, son de Dios, pero hay sueños que no son de Dios también. Los sueños de Dios son los que se cumplen, y los sueños de Dios, esos no se cumplen. Pero hay un tiempo de Dios hacia la vida de aquel o de aquella persona que Dios quiere hablar o ministrarle o tiene un trato, porque todo lo que tal vez en la vida ha pasado o ha vivido, o tal vez ha acumulado y ha guardado en su corazón, como hacía María en la vida de Jesús, es entender que en algún momento de la vida Dios lo sacará para poder así demostrar su fidelidad, su amor, su compromiso hacia la vida de la persona. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso y un propósito a la vida de él. Así que hoy queremos mencionar algo bien importante, y es que Dios, si en algún momento de la vida a nosotros nos habló, se reveló, Dios no se ha olvidado. En algún momento de la vida Dios hará lo que tiene que hacer a favor de nosotros. Pueden pasar días, meses, años, pero de que Dios va a cumplir, lo va a cumplir. Ahora, es fascinante entender la historia, porque el versículo 9 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, porque lo descubierto del país habéis venido, le dijo. Es decir, que él se tapó, se cubrió para que no lo reconocieran sus hermanos, porque él de una manera, pienso que quería también enseñarles algo. Pero en el versículo 43, los hermanos de José, de una manera hay un trato entre ellos, y dice el versículo 1: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo,
que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volveos y comprad para nosotros un poco más de alimento, porque prácticamente lo que ellos compraban era para cierto tiempo. Pero José, cuando ellos llegaron por primera vez y les juega el papel de que eran espías y que habían ido a espiar la tierra, pero él solamente estaba tratando de sacarles una información a ellos. Y le dice de dónde vienen, quiénes son, quién es su padre, tienen más hermanos. Entonces ellos dicen: sí, tenemos allá un viejo en la casa que es nuestro padre, y el hijo menor que se quedó con él, y uno que se desapareció y nunca más volvió. Entonces él sencillamente quería saber, en parte, si no le habían hecho también lo mismo a su hermano menor como le habían hecho a él. Porque ya los conocía, que eran tremendos, eran bárbaros, eran pleitistas, eran ventajosos. Hermanos, no se tentaban el corazón para hacer daño a sus propios hermanos, y que ellos hacían lo que querían hacer con tal de obtener lo que ellos querían. Ni su padre les tuvo la confianza de mandar a su hijo menor, a Benjamín, con ellos, por el temor al miedo de hacerles daño. José, de la misma manera, no les tenía la confianza por experiencia, porque sabía que ellos podían, también como le hicieron a él, le hubieran podido también hacer a su hermano menor. Entonces él como para ver, ¿verdad? Como decimos nosotros, para medirle el agua a los frijoles y decir: a ver si todavía está vivo mi hermano, y peligroso hayan matado al viejo en casa también estos bárbaros. Y le dice: no, allá se quedó con él, todavía viven. Entonces él les dice en el capítulo 42, para entender el 43, les dice: vayan, pero a la próxima que ustedes vengan, le dijo, quiero que me traigan a su hermano menor. Porque dice que no se confió de ellos. Quiero verlos. Si ustedes no lo traen, le dijo, no quiero que me vuelvan a ver la cara, les dijo. Así que no regresen más, en pocas palabras. En el capítulo 43 se les acabó el alimento. Y el padre de familia una vez más le dice: vayan y compren alimento. Pero ya con el temor de que ellos habían escuchado la palabra de José, el señor de Egipto, porque en este cuadro ya no es José, es el señor de Egipto, don José, ¿verdad? Ya un título más grande, ya no es el pequeño Chepe, ¿verdad? Sino que ya ahora es don José. Entonces, cuando le recuerda, le dice: mira, es que ese hombre, el señor de Egipto, nos dijo que no regresáramos si no lleváramos a nuestro hermano menor. Y Jacob tiró el grito al cielo, dijo: ¿qué? ¿Y cómo ustedes han hecho eso? ¿Por qué dijeron que tenía otro hermano? ¿Por qué dijeron que tenía padre? Y dijo: pues es que nos preguntó. Y a la pregunta nosotros respondimos sin pensar y saber, que al final nos dijo de que si no llevábamos al hermano menor, no nos quería ver. Y para Jacob fue seria la situación, porque él ya había perdido un hijo. Y dijo: no es posible que vuelva a perder otro. ¿Cómo podemos decir? Desconfiadamente de los hijos mayores, él cede, él va y le dice: llévenselo, con tal de traer comida también, porque si es verdad, pues pasará lo que tiene que pasar. La cosa es que usted ya conoce la historia, que en el capítulo 44, cuando ellos ya están allá y ya vuelven a comprar, ve a su hermano, y de una manera pues los reconoce, y la Biblia dice que al verlo se conmovió, al ver a su hermano, y se fue y dijo: sáquenlos. Y él, dice la Biblia, que se metió a un cuarto y lloró amargamente. Dice la Biblia que los egipcios y hasta la casa de Faraón escucharon de que José había llorado. No sabían por qué, pero la Biblia nos dice: porque había visto a sus hermanos y a su hermano menor, y saber que su padre estaba con bien. Pero él, de una manera, pues verdad, sigue la historia, sigue la jugada. Usted sabe la historia de que él, para una manera traer a su padre, y de una manera saber que él todavía está vivo, él les hace una jugada, y en los costales les mete
la copa de él, les pone dinero. Y cuando ya los despiden al siguiente día, ya yendo de camino, la Biblia dice de que él mandó a sus siervos y les dijo: vayan y tráiganme y busquen cada costal del trigo que se le mandó, y el que tiene esto y esto lo queremos aquí. Y así fue. Y cuando ya iban de camino, los siervos de José, hermano, encontraron a todos los que iban en caravana y desculcaron todo, y les dijo que habían robado y habían hurtado la casa de su señor. Y ellos dijeron: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Nunca. Y cuando destaparon los costales, en los costales del menor, ahí iban las cosas importantes. Se habían robado. Se habían robado la copa de él de plata y se habían robado el dinero con el que habían comprado el trigo. Entonces los regresaron. La historia usted la conoce. Y él dijo: nadie se va a ir de aquí. Nadie. Le dijo: hasta que aclaremos esto. Entonces, cuando la Biblia dice que Judá viene a interceder a Benjamín, porque José le dijo: al que se le encontró esto va a ser mi siervo y no va a salir de aquí. Y Judá sabía que era el hijo menor Benjamín al que tu hermano José le había puesto a eso. Entonces, para Judá y sus hermanos era la muerte de su padre. Y dijo: no. Y Judá viene a interceder y dice: pasó esto, y le cuenta la historia, que es casi un capítulo. Le cuenta la historia que su padre no quería por esta razón, y le cuenta lo que él mismo le había dicho. Y a la conclusión le dice: yo quiero hacerme cargo de esta responsabilidad, déjalo ir y agárrame a mí como un siervo, porque si él no regresa, mi padre morirá el saber que su hijo se desapareció también. Entonces él viene, dice la Biblia, y se presenta a ellos y llora y le dice: yo soy José. Y se quedaron, dice la Biblia, hermanos, perplejos, aturdidos, confundidos, porque nunca pensaron en la vida que con el que estaban tratando era con aquel que habían vendido y al que trataron de matar en aquella cisterna, y era José. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es fascinante la historia, porque la Biblia, déjeme ver si encuentro el versículo, que la Biblia nos enseña donde ellos se afligen y ellos de una manera se sienten culpables de lo que habían hecho. Entonces, en el capítulo 45 y en el versículo 4 dice la Biblia: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Oiga, eso está tremendo. Eso está sorprendente pensar de lo que José ahora entiende. Y ahora él está consciente que la posición que él tiene y que el trabajo que está realizando es el trabajo que Dios quería que él hiciera. Dice que para José al principio no era así. Pudo haber sido llanto, como ya lo hemos explicado, dolor, tribulación, y en realidad así fue. Pero ahora, cuando él está en la posición que Dios quería que estuviera, y donde sus hermanos vienen a buscar de él el pan
y que él viene y los reconoce y confirma la vida de su hermano y de su padre, él se revela. Pero algo que debemos de entender en la vida de los hermanos, que ellos se turbaron, se entristecieron, se confundieron. Y él dice la Biblia que les dice: acérquense, y los abraza y llora. Y le dice: no se preocupen, es que yo estoy aquí porque Dios me envió para acá para preservar la vida, no solamente de ustedes, sino también de mucha gente. Y eso es fascinante, entender esta historia, porque el ver esta historia es conocer, hermano, la vida de otros personajes de la Biblia. Se me fue el nombre de esta mujer en el tiempo de Mardoqueo, Esther. Se recuerda de Esther cuando la Biblia dice que estaban buscando sustituir a la reina que el rey había quitado a Basti, porque no quiso cumplir uno de sus caprichos. Entonces buscan en todo el reino a alguien para poder sustituirla. Y una joven bonita y que pudiera llenar ese espacio, y entre ellas viene a caer una judía, sobrina de Mardoqueo. Y cuando hacen esa forma de poder elegir, y que le cae a ella la bendición, pero la historia dice de que de repente un tal hombre comienza a tener odio y coraje contra el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que aquel hombre hace una carta, un edicto para poder eliminar a todos los judíos. Incluso usa el mismo sello del rey para que fuera válido y fuera concreto. Pero cuando Mardoqueo se da cuenta de la crueldad y del despecho de aquel hombre, hermano, viene con ella, ya estando ella en el reino, aunque todavía no había sido proclamada reina completamente, pero ya tenía acceso, aunque no todos podían tener acceso, porque el que entraba sin permiso lo mataban. Entonces llega Mardoqueo y le cuenta a Esther toda la historia. Y la Biblia dice que cuando ella le cuenta toda la historia, ella rehúsa y dice: ¿cómo? Yo no puedo. Y entonces Mardoqueo le dice: para eso llegaste ahí, para eso estás ahí. Entonces para ella es imposible. Entonces Mardoqueo, el tío, se enoja y le dice: si tú no haces algo en contra, a favor de tu pueblo, no creas que te vas a escapar, le dice. ¿Quién sabe si mañana a esta hora, le dijo, tú todavía estarás viva? Y aquello le movió el corazón a aquella joven. Entonces dijo: pónganse a ayunar a favor mío, oren a Dios para que yo pueda entrar y poder hablar con el rey. Usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Cuando nosotros vemos estas clases de historias en la Biblia, es fascinante pensar de que, hermano, nosotros en la vida a veces creemos que la vida nos ha tratado mal y nos ha cambiado la vida, y tal vez para mal. Pero siempre, cuando nosotros entendemos a Dios, al Dios de la Biblia, vamos a entender que siempre hay un propósito para nosotros. Y eso es maravilloso de la Biblia, porque en ningún momento Dios deja tirada su palabra, hermano, de lo que Dios ha dicho en nuestra vida, sino antes dice la Biblia que ella vendrá y hará lo que tiene que hacer en nuestros corazones. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra, dice la Biblia, no pasará. Entonces, cuando vemos en el capítulo 47, vemos que comienza con el momento en el que la familia de José se presentó ante el faraón, como dice el versículo 1 al versículo 4, donde dimos lectura, si usted está conmigo. Y la Biblia dice: vino José y lo hizo saber a faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de José, porque él los mandó a traer. Y cuando faraón se da cuenta, dice: ve y mándalos a traer.
a tu padre y a tus hermanos y manda caravana, les manda comida, les manda alimento y les manda siervos egipcios para que puedan traer en caravana y en carro. Quiere decir que a Jacob, hermano, lo trataron ahora como un príncipe, que en realidad ese es su significado, Israel. Ahora lo están tratando bien porque lo quieren traer para Egipto. Pero entendamos lo que dice el capítulo 40 y el 46, donde leímos que cuando él salió y llegó a Berseba, donde sus padres Abraham y Isaac habían también acampado en cierto momento de la vida, él llega ahí y acampa, y dice la Biblia que él sacrificó a Jehová. Y dice la Biblia que en la noche tuvo un sueño, una revelación, donde Dios se le presentó y le habló y le dijo: no temas de descender a Egipto, porque yo voy a estar contigo, y no solamente voy a estar contigo, te voy a bendecir y haré una gran nación ahí en Egipto. Wow. Entonces José se levanta, dice la Biblia, y caminan y se van. Y en el capítulo 47, cuando ya vemos en el versículo 1 al 4, vemos que ellos ya están delante, ya casi del faraón. Entran a tierra. Y ahí podemos ver que en el capítulo 47 comienza el momento en que la familia de José se presentó ante el faraón en la corte durante una audiencia formal. Es como ir a ver al juez, pues. Tenía que hacer una audiencia, una cita previa para tener la audiencia. Y ahí vemos que José ya los había preparado como un abogado, y le dijo: cuando ustedes vayan delante del faraón, ustedes le van a decir en el capítulo 46, al final le dice que ustedes son pastores de ovejas y esto y lo otro, y que desde su juventud ustedes han trabajado en esto. Para así él mismo les dijo, porque para ellos ser pastor de ovejas es abominación. Entonces les dice: pidan la tierra de Gosén, porque la tierra de Gosén es fructífera. La tierra de Gosén es fácil para poder alimentar los animales. Y ellos hicieron caso a la voz de José. Quiere decir que cuando ellos se presentaron allá donde estaba el faraón, ellos, cuando les preguntó: ¿y ustedes qué oficio tienen?, les dijo. Entonces ellos, en el versículo 5 al versículo 6, podemos nosotros entender aquí que se dirigió a José. Y de una manera, porque José era el intérprete aquí, entendamos que ellos no conocían el lenguaje egipcio, pero José sí sabía el lenguaje egipcio. Y cuando vemos que ellos vienen y le dicen: somos esto, somos lo otro, somos aquí, y les pregunta bien claramente, entonces le dice: está bien. Y se dirige con José en el versículo 5. Y en lugar de responderles directamente a los hermanos, el faraón se dirigió a José, otorgándole la autoridad para concederles a sus hermanos lo que estaba pidiendo. Esto fue un honor para José. Esto fue una bendición. Esto fue algo que, como él lo había planeado, así sucedió, hacia favor de sus hermanos, hacia favor de su familia. Porque recuerden que ya no eran 12, sino que la Biblia dice que habían llegado en familia aproximadamente 70 personas en familia. Así que no era ya una familia de 12, no, ya era un clan, ya era un familión, ya era, hermano, un pueblo grande. Ya con ellos se podía tener un gran partido de fútbol, hermano, y una gran banca, pues. Habían nacido hijos, hijas, nietos, nietas, y bueno, era un gran relajo de familia ahí. Así que cuando ellos llegaron a Egipto, ya no eran los mismos. Recuérdense que habían pasado muchos años de esa historia, y cuando José viene a encontrarlos, ya era una familia grande. Aunque cuando llegaron, dice la Biblia, a Egipto, salió José y abrazó a su padre, lloraron, y bueno, usted sabe esa parte. Pero aquí vemos que en el versículo 5 al 7, esto fue un honor para José, pero el gobernante de Egipto estaba siendo muy listo al mismo tiempo, ya que de una manera, pasara lo que pasara, la gente buscaría a José para darle una explicación. Pero entendamos un término espiritual aquí interesante, porque para ellos vivir en un lugar separado
de mayoría de los demás o de fuera de lo que era la ciudad egipcia, también les ayudaría a preservar el compromiso que Israel tenía con Dios. Quiere decir que el estar lejos de la ciudad, en la tierra de Gosén, porque era un lugar fuera de campo para ellos, aunque tal vez lo miraban que estaban alejados, solos, pero había un propósito de Dios en la vida de ellos, porque en esa tierra era donde Dios los iba a multiplicar, en esa tierra es donde Dios los iba a bendecir, en esa tierra es donde Dios se les iba a seguir revelando a la vida de este pueblo. Recuérdense que hay una promesa de nación. Recuérdense que hay una promesa, hermano, que Dios iba a bendecir a ese pueblo y los iba a hacer una gran nación, hermano, para bendición a todos los pueblos. Entonces Dios le dice a Jacob: ve, porque yo te voy a bendecir ahí. Y José, hermano, una vez más, usado por Dios, le dice: pidan la tierra de Gosén, porque es una tierra fructífera, una tierra donde ustedes pueden vivir y con un propósito, y es espiritual. Porque ahí podían ellos sacrificar, podían adorar al Dios del cielo y podían servir a Dios sin ningún problema, a los dioses que adoraban en la ciudad. Entonces para ellos, hermano, les iba a ser de grande ayuda. José sabía que ellos, hermano, traían una promesa de parte de Dios, y él la creyó, que es la parte fascinante de lo que José aquí nos enseña. Porque José, a pesar de que hubieron cosas que no entendió, pero al final él sabe para qué había sido llamada. José, hermano, se mantiene con aquella esperanza y con aquella fe a la que Dios lo había llamado. Luego el faraón recibió a Jacob, recibió al padre de José. En el versículo 7 al 10 nos enseña una parte fascinante. Quien incluso pudo haber necesitado ayuda para poder presentarle o presentárselo a faraón, tal vez porque ya no podía caminar. Recuérdese que Jacob había quedado lesionado de un músculo, de un muslo, cuando tuvo el encuentro con el ángel. ¿Se recuerda, verdad? Quiere decir que Jacob no podía caminar del todo 100%, necesitaba ayuda. Y como era la sala del faraón, del rey, y ahí nadie podía entrar, solamente los que eran llamados, entonces José tuvo que probablemente ser el bastón de su padre en ese momento. Y no solamente el bastón, sino el intérprete. Pero aquí hay una parte fascinante que me gustaría terminar aquí en la historia. Pero hay algo todavía un poquito más allá que quisiera hablar con usted. Y es que cuando él llega a la presencia del faraón, el faraón le pregunta de una manera muy, no sé, sarcástica, sabiamente, o quería conocer de él, o quería saber de él, o quería de una manera, ¿cómo podemos llamarle a esto? Calificarlo, qué clase de persona era. Pero aquí surgieron dos cosas bien importantes. Una de ellas es que cuando le pregunta su edad, eso no nos gusta que nadie nos pregunte la edad, hermanos. Le preguntan a uno: y hermano, ¿usted qué edad tiene? No, y ya se quedó trabado, es que no quiere decir su edad. Porque de alguna manera nos van a catalogar como viejos, hermano. Pero aquí Jacob le dice: 130 años tu siervo ha vivido, le dijo. Y en el versículo, déjeme leer el versículo, porque el versículo está fascinante como le dice. En el versículo 9, y Jacob respondió a faraón: los días de los años de mi peregrinación, le dijo, son 130 años. Escuche la palabra que usó: pocos y
malos. No le dijo: ya he vivido muchos años, Faraón. Si yo te contara las grandes victorias que he tenido, Faraón. Si yo te contara que peleé con Dios y le gané. Si te contara que vi ángeles subir y descender, y vi una escalera grande, y allá arriba, bien arriba, vi al que es Dios sobre todo tus dioses. Faraón le corta la cabeza ahí, se lo echa, porque se lo echa. Le dijo, no le dijo: mira, tengo 70 de familia, toda la caravana que está afuera, yo mero. Y tengo billete, siervos, vacas, ovejas, camellos, de todo yo tengo. Yo soy rico. Y estos 130 años que he vivido, estos nadie los puede tener así tan fácil. Hubiera dicho, hubiera mencionado, hubiera sido otro que tal vez no tuviera, hermano, la madurez, la experiencia, la espiritualidad, la mansedumbre, la templanza. Hermano, dice barbaridad de barbaridades delante de Faraón para poder congeniar con el rey. Porque para poder hablar con alguien grande, muchas las veces como si nos queremos poner al nivel de ese alguien, hermano, en la vida. ¿Y de qué trabaja usted? Si usted supiera lo que yo hago en el trabajo. Como le dijo alguien a alguien, y le dijo: y hermano, ¿y usted qué trabaja? Le dijo: yo muevo la masa de gente. Le digo: yo muevo a la gente en el trabajo. Sí, le dijo: ¿y de qué trabaja? Le dijo: no, pues ahí barriendo, le dice. Muévase porque tengo que barrer. Otro le dijo: ¿verdad? Pues no, yo estoy encima de la gente. Y la esposa le dijo: no sea mentiroso, Chuy. Le digo: si trabajas en un cementerio, le dijo. Porque hay gente que se quiere imponer lo que en realidad no son. Y ahí hay peligro, pues. Jacob se hubiera alabado y halagado de tantas cosas en la vida que él ya había pasado. Pero si usted se da cuenta de dos palabras que él dijo pocos años y malos. Quiere decir que él no se halagó ni se puso como alguien o un superhombre, un superhéroe, un superpadre, un super esposo, un super cristiano, un super siervo. No. Dijo: si a mí me ha ido mal, hombre. Tal vez usted lo puede ver como decir: no, hombre, si era para hablar positivo. Sí, pero aquí lo tenía. Aquí, de la manera como habla este hombre, es una forma sabia. Hay momentos donde Dios nos tiene que, hermano, dar a entender que hay que hablar positivo. Hermano, sí, podemos en el nombre de Jesús. Claro que sí, vamos a echarle ganas. Y eso es lo que buscamos. Y lo que no buscamos es gente negativa, porque con la gente negativa no vamos a caminar. Pero aquí hay que entender que él no fue negativo. Aquí él no fue negativo. Su postura fue de un hombre sabio, de un hombre entendido, de un hombre maduro, de un hombre que conocía la vida que había vivido y que sabía que la vida que había llevado lo había martillado, hermano. Pero eso no quiere decir que él vivía ¿cómo podemos decir? Vivía tirado o vivía no en victoria, derrotado. No era así tampoco. Es lo que le da a entender al faraón, es que le dice: a mí no me ha ido nada fácil. Y los años que yo he vivido han sido tan pocos como los que han vivido mis padres Abraham y Jacob. En otras palabras, diciendo: a mí todavía me falta que conocer más de la vida. A mí todavía me falta que saber más de la vida. A mí todavía me falta entender muchas cosas de la vida. Porque algo que debemos de entender es que nosotros, aunque lleguemos a viejos, no vamos todavía a entender con cabalidad todo el propósito y la vida en esta tierra.
El problema de nosotros como seres humanos es que cuando ya tenemos una experiencia, en vez de ayudar, ponemos el pie encima a otros. Esto está fascinante. Esto está interesante. Porque mientras más sabemos, tenemos que ser mejores. Porque mientras más conocemos, tenemos que ser buenos servidores, buenos siervos, buenos adoradores, buen ejemplo, buenos líderes, buenos esposos, buenos siervos, buenas siervas, buenas esposas, buenos hijos. Mientras más sabemos, mientras más conocemos, mientras más pasen los años sobre nosotros, tenemos que ser más sabios en la vida. Pero el problema hoy en día, que mientras más pasan los años sobre nosotros, más pícaros nos hacemos nosotros, hermanos. Más malos nos hacemos, más mañosos, más cobardes, más pecadores, más sinvergüenzas. Conociendo la verdad, sabiendo el amor de Dios, nos hacemos necios, como dice la Biblia. En vez de corregir nuestros errores, más le damos hilo, más libertad al libertinaje de la vida y del pecado. El problema es que cuando ya topamos en el camino, ya no es como cuando empezamos, porque todo tiene su consecuencia en la vida. Sí. Cuando le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta al libertinaje, le abrimos la puerta a Satanás, después para sacar al diablo de ahí, no va a ser fácil. Y después decimos, ay, ayúdeme, ay, aquí, ay. ¿Y quién lo mandó a usted a meterse ahí? Pues nadie, usted solo se metió ahí. Pone a todo mundo a orar, a todo mundo a vigilar, a todo mundo a ayunar. Nadie lo mandó ahí. Nadie le dijo, vaya, métase con esa persona, vaya y peque, vaya, mate, vaya, robe. Nadie dijo eso. Pero ese es el problema. Ese es el problema que tenemos y que muchas iglesias tienen. Y nosotros no somos la excepción, hermanos. También tenemos que ser conscientes y tenemos que saber de que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ya se me enojaron ustedes, ¿verdad? Amén, dijo el hermano. Llegó un predicador a la iglesia y habló de allá en nuestro país le decimos tinajas a los cántaros. Y habló de las bodas de Canaán, de los cántaros que están vacíos, y poniéndolo en figura de presencia y de Dios en la vida. Y mi abuela estaba a un lado ya casi durmiéndose y dijo, ¿cuántas tinajas vacías hay aquí? Y la abuela brincó y dijo, amén, dijo. Porque a veces estamos dormidos y no estamos poniendo atención a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Bueno, pues concéntrese pues. Despiértese. Aleluya. Ya voy a terminar, pero es interesante pensar en esta historia, porque aquí podemos entender que esto acabaría siendo una parte crucial de la estabilidad y prosperidad de Israel, el cual continuaría creciendo durante los siglos venideros. Quiere decir que lo que nosotros hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos haciendo, lo que hoy practiquemos, eso definirá nuestro futuro, no solo a nosotros, sino a los que están con nosotros. Usted tiene que entender eso. Que si usted hoy no hace lo correcto, no espere mañana
que sus generaciones sean bendecidas. Pero si usted hoy hace lo correcto y busca a Dios, se somete a Dios, se humilla a Dios, téngalo por seguro que Dios cuidará de sus generaciones. Vamos, si se lo va a dar, déselo al Señor, pues. Nuestra estabilidad es importante. Nuestra estabilidad, y cuando hablamos de estabilidad estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de una solidez, estamos hablando de mantenernos, de pelear, de luchar y de avanzar en la vida. Claro, hermano, tenemos todos luchas, tenemos pruebas, dificultades, tenemos cuestiones que nos hacen llorar, nos afligen y pensamos que el mundo se va a acabar dentro de nuestra esfera de vida. Y sentimos que ya no va a haber esperanza, y que sentimos que todo se va a terminar, y que ya es el fin del mundo, porque en el trabajo me dijeron que ya no hay trabajo, y mi esposa dijo que ya no me quiere, y que mi esposo dijo que ya se va de la casa, y sentimos que todo se va a acabar en la vida. Y sí, podemos llegar a sentir eso, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Pero usted tiene que ver algo más allá de sus sentimientos, y es que hay alguien más grande que nuestros sentimientos, y ese es Dios, que está sobre todo y en todos, y que Él hace nuevas las cosas, y Él hace como Él quiere hacerlas a favor de nosotros. Si Dios te ha traído aquí y te ha traído a esta tierra, es con un propósito. Si Dios te ha plantado en esta tierra, es con un propósito, y el propósito es de bendecirte, de multiplicarte y de llenar tu vida con su presencia y con todo lo que Dios tiene para ti. Ahora, entendamos aquí esta parte. Yo estoy terminando, porque aquí nosotros tenemos que entender muchas cosas todavía, pero entendamos aquí algo fascinante, y es que el versículo 28 al 31, déjeme ya ahí terminar, dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Cuántos Dios le dio más en Egipto? No lo leyó conmigo, pues. 17. ¿Y cuántos fueron los que vivieron en Egipto en total? No leyó usted entonces, hermano. Qué barbaridad. Dice la Biblia que fueron 147 años, dice el versículo 28. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabeza de la cama, de su cabecera en la cama. Aunque todavía sigue la historia, porque tiene que bendecir a los hijos de José, a los hijos de una manera a todos por igual, y marcándoles también un juicio. Pero aquí esta parte yo termino, y es que Jacob le dice a José: yo voy a morir. Ya los años de Jacob habían llegado, y él ya no podía ver, le costaba distinguir, ya era viejo, ya estaba solamente en la cama. Para José había sido una gran
bendición el haber abrazado a su padre una vez más y besarlo y estar con él, y que él viera a sus hijos, a sus nietos que habían nacido en Egipto, porque José tuvo esposa en Egipto y tuvo 2 hijos que la Biblia habla, y que vinieron a ser después parte de lo que fue el pueblo de Israel. Esto es fascinante, esta historia, pero no me quiero quedar ahí mucho. Solamente quiero decirle que Jacob murió bendecido, murió prosperado y murió cumpliendo el propósito de Dios. Aunque él dijo: pocos años he vivido, le dijo al faraón, y muy malos. Eso nos dice a nosotros que Jacob no la tuvo fácil, pero su final fue feliz, su final fue bendecido, su final fue glorioso, su final Dios se encargó de él desde el principio hasta el final. En el capítulo que hemos leído 46, donde le dijo en Berseba: ve a Egipto porque yo te voy a bendecir ahí. Pero murió. Pero es que no estaba hablando solo de Jacob, estaba hablando de una gran nación. Hoy Dios no solamente quiere hablar de ti o saber de ti, quiere también saber y hablar de tu descendencia. Porque Dios no solamente tiene un propósito contigo en lo personal, también con tu descendencia, con los tuyos, con los que viven contigo, los que llegarán, los que serán parte en algún momento de la vida. Dios también está pensando en ellos, porque Dios siempre piensa en nosotros. Dios piensa lo que Dios ve en nuestro corazón. La pregunta es: ¿cómo nosotros hemos llegado hasta este punto? Yo me miro, yo me pongo y digo: ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué ando haciendo aquí? Cuando en mi juventud nunca pensé pisar una iglesia, menos un púlpito. El que nunca yo creí que iba a tener hijos. El que mi esposa tal vez llegó a pensar que tal vez en el momento que nos casaríamos tendríamos hijos, pero lastimosamente no llegaron los hijos después de los 6 años. Pensábamos que no íbamos a tener hijos, y cuando nacieron el médico dijo: no, ustedes no van a poder tener hijos. Pero como eso es lo que el hombre dice y lo que piensa Dios es otra cosa. Entonces nosotros no estamos aquí por lo que el hombre diga, sino por lo que Dios dice. Y si usted está aquí por lo que el hombre dice, usted va a fracasar. Pero si usted está aquí por lo que Dios dice, usted va a ser bendecido y victorioso en el nombre de Jesús. Porque Dios es fiel a su palabra. Si Él ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él ha dicho que te va a dar, te va a dar. Si Él ha dicho que te va a dar lo que tú necesitas, Él te lo va a dar. Si Él ha dicho que te va a abrir camino, va a abrir camino. Si Él ha dicho que Él te va a prosperar, quien se oponga, Dios prosperará tu camino. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies?